Esta mañana, para comenzar con nuestro estudio de las profecías de Apocalipsis, elegí comenzar por una escritura que no pertenece al libro de Apocalipsis. Es un pasaje muy conocido de Amos 3:7 que dice: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No solo es un mensaje muy tranquilizador a medida que avanzamos en nuestro estudio de las profecías, sino que también nos enseña algo muy bueno acerca de Dios. Nos enseña cómo actúa Dios, cómo es su modus operandi. Nos dice que cuando Dios se prepara para tomar medidas, en el reino humano, Él no guarda secretos. Él siempre les avisa por adelantado a sus siervos los profetas. ¿No es esto bueno de saber? Hoy vamos a poner a prueba esta afirmación para intentar demostrar que sí es cierta. Suelo presentar los hechos como una obra en 3 actos, dividida en los sellos, las trompetas y las plagas de Apocalipsis. Creo que esta visión futura del Apocalipsis está en consonancia con las palabras de Cristo, con la visión de Elena de White, y de hecho sigue la línea actual de la cronología escatológica adventista. Esta semana nos concentraremos en el primer acto de esta obra final. Hoy estudiaremos la Biblia como nunca antes lo hemos hecho. Un estudio que nos permitirá encontrar el eslabón perdido, la pieza faltante del rompecabezas. Y créanme, estudiaremos la Biblia. La mayoría de las cosas estarán en la pantalla para poder luego tomar notas y poder repasarlas. En su tiempo personal de estudio, hace más de 150 años, una joven autora cristiana llamada Elena Harmon tuvo el primero de muchos sueños y visiones, que creemos eran la manifestación profética de un don. A través del notable liderazgo de Elena Harmon de White, esta iglesia fue conducida de forma milagrosa, como una madre con un niño que necesita ser alimentado, vestido, educado. Ella proveyó a esta iglesia de alimentos, ropa y educación. Y si bien parte del trabajo es asesorar y dar consejos, a veces también nos permite ver extraordinarios destellos del futuro. Y a través de su ventana y de los hechos por venir, que tantos nos atraen y fascinan, nos sentimos atraídos por una curiosidad magnética a mirar a través de estas ventanas hacia un paisaje que aún no es visible, un futuro que solo Dios conoce. A veces ese paisaje nos resulta familiar porque otros ya lo han descrito. A veces las ventanas nos revelan un territorio desconocido y nos damos cuenta de que estamos ante algo nuevo. Luego de una de sus primeras visiones, una Elena muy joven escribió: al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos por el Espíritu Santo cuando salíamos a proclamar más plenamente el sábado. Incluso en sus días, esta afirmación generó muchos comentarios. La gente no tenía idea de cómo encajar esta pieza del rompecabezas con las piezas que ya tenían sobre la mesa. Verán, los pioneros tuvieron razones para creer que las últimas 7 plagas debían ser derramadas en un mundo que no deseaba arrepentirse antes de la venida de Cristo, y en gran medida creyeron que estas plagas eran el mismo evento que la gran tribulación. Entonces, ¿cómo encaja esta pieza? Este esfuerzo evangélico, impulsado por el derramamiento del Espíritu Santo al comienzo del pequeño tiempo de angustia, ¿encaja en la gran tribulación? Surgieron tantas preguntas que Elena de White consideró necesario reescribir su afirmación original y hacer la siguiente aclaración, que se encuentra en la página 85 de su libro Primeros Escritos. El comienzo del tiempo de angustia mencionado antes no se refiere al tiempo cuando serán derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes de que caigan. Mientras Cristo está en el santuario, en ese tiempo vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque. Este es el primer escrito conocido donde Elena de White menciona que la gran tribulación estaría precedida por lo que conocemos como el pequeño tiempo de angustia. Un tiempo que, según señaló, comenzaría con el derramamiento del Espíritu Santo según sus palabras. Entonces, podemos agregar esa pieza al rompecabezas. Esto se ha transformado en nuestro modelo de enseñanza adventista del séptimo día, que existe un pequeño tiempo de angustia y la gran tribulación. De hecho, si volvemos al texto inicial, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, si nos enfrentamos a un pequeño tiempo de angustia seguido por una gran tribulación, ¿no deberíamos encontrar indicios de estos conceptos en las Escrituras? ¿No creen que habría consejos o advertencias para aquellos que deberían servir a Dios en este momento? Hoy nos hallamos
en una búsqueda del tesoro, una búsqueda bíblica de esta pieza faltante, que apoye el pequeño tiempo de angustia. Jesús la mencionó y hoy vamos a comenzar justo allí, con las palabras de Jesús. Vamos a comenzar con Mateo 24. Mateo 24 es un gran sermón acerca del tiempo del fin, registrado en las Escrituras y mencionado por Cristo mismo. Y vean que este versículo en particular, el versículo 8, Mateo 24, versículo 8, y todo será solo principio de dolores. La palabra solo está en cursiva porque el traductor la puso así. Así que lo que Cristo dijo realmente sería, todas estas cosas son los primeros dolores de parto. Dolores de parto ni siquiera quiero pensar. No creo que ningún hombre aquí pueda considerarse experto en dolores de parto. Dolores de parto es algo evocador. Cuando las mujeres pasan por ese proceso, el embarazo parece que durará una eternidad. ¿No es así? Parece que el embarazo durará demasiado tiempo. No saben cuándo llegará el final. Pero cuando los dolores de parto comienzan, saben que no falta mucho, ¿verdad? También saben que les espera un proceso muy, muy doloroso, ¿verdad? De hecho, dicen que es peor de lo que pueden imaginar, que será peor de lo que soñaron, pero cuando pasa y miran hacia atrás, las mujeres piensan que valió la pena, ¿o no? Así son los dolores de parto. Ustedes también saben que es inevitable, que una vez que los dolores de parto comienzan, no hay vuelta atrás. Muchas veces las chicas jóvenes que están por tener un bebé, que están entrando en el proceso, dicen, solo quiero irme a mi casa, quiero que se detenga. Cariño, eso no va a suceder. Una vez que el trabajo de parto ha comenzado, debe continuar paso a paso como Dios lo ha diseñado, hasta el final, hasta el alumbramiento. De eso se tratan los dolores de parto. Así que cuando Cristo menciona los dolores de parto, debemos prestar atención a lo que dice, ¿no creen? Volvamos al versículo anterior y veamos a qué se refiere. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos, guerras por todas partes, hambrunas, terremotos. Hagamos una lista. Guerras, hambrunas, terremotos. Aquí no termina la discusión, continúa en el versículo 9, donde agrega, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. ¿Cómo decimos cuando la iglesia es sometida a tribulación? Persecución. Cristo también anunció que la persecución sucedería. Es muy interesante cuando echamos un vistazo a la forma en que Lucas escribió el mismo sermón. Lucas señala un par de detalles que Mateo omitió. Notarán que este y algunos más fueron registrados de esta manera. Entonces les dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Pueden ver que Lucas habla de guerras, de hambrunas, terremotos, habla de persecución, pero también agrega algunos nuevos como las plagas. Y la palabra plaga aquí se refiere a enfermedades. Y también habla de cosas terribles y grandes señales en los cielos. ¿A qué se referiría Lucas? Pero si añadimos eso a la lista, ahora tenemos que la lista de eventos que Jesús ha descrito tengan en cuenta el contexto de esta afirmación. Los discípulos de Jesús le acaban de preguntar, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida al fin de los siglos? Y como respuesta Jesús mencionó esta serie de eventos y dijo que todo esto sería el principio de dolor. Ahora, en Mateo 24, versículos 21 y 22, Jesús dijo que a continuación habría una gran tribulación, como no hubo desde el principio del mundo ni la habrá. De hecho, dijo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Se avecina en la tierra un tiempo de mucha angustia, el más grande jamás visto. Un tiempo de angustia prácticamente sin sobrevida. Ahora hemos tenido un estudio bíblico acerca del pequeño tiempo de angustia, ¿no? Recuerden que el mismo Jesús que anunció las profecías, de las cuales acabamos de hablar, también anunció las profecías en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? No deberían hablar a través de una sola voz, no deberían coincidir entre ellos. De hecho, no debería un versículo clarificar lo que el otro dice, si fue el mismo Jesús que los inspiró y se los transmitió, ¿no? Bueno, ¿dónde encontramos los hechos de los que habló Jesús? Las guerras, persecuciones, hambrunas, plagas, terremotos, señales. Podemos verlo hoy en la historia, que se encuentra en el capítulo 6 de Apocalipsis. Búsquenla. Allí vemos a Jesús, el Cordero, desatando los sellos del rollo.
y al hacerlo se desencadena una serie de eventos sobre la Tierra. Echemos un vistazo a esos eventos. Les voy a pedir que me den permiso para saltearme el primer sello por ahora y pasar al segundo. Volveremos al primero más tarde, ¿sí? Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y de que se matasen unos a otros, y le dio una gran espada. A medida que avanzamos sobre estos hechos, buscaremos uno o dos palabras que resuman lo que esto nos está diciendo. ¿Cómo llamamos cuando se quita la paz de la tierra y los hombres se matan unos a otros? Lo llamamos guerra. Eso era bastante fácil, ¿cierto? Si pasamos al próximo sello, cuando abrió el tercer sello oí al tercer decir, ven y mira, y vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. 1 denario era lo que un hombre de trabajo ganaba durante el día, en aquella época, ¿no? Así que tenemos escala para medir valores, y escuchamos personas hablando sobre los precios elevados de los alimentos, y que cuiden el vino, que cuiden los alimentos. Ahora, ¿qué vuelve a los alimentos tan caros? La escasez. Aquí estamos hablando de situaciones de hambruna. Permítanme hacerle una sencilla pregunta lógica. ¿No es la hambruna lo que sigue a la guerra? Ambas van de la mano, ¿no? Mi suegra era joven cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, y ella aún recuerda las privaciones que atravesaron, porque la guerra interrumpió el ciclo normal de siembra, cosecha y distribución, y la gente se quedó sin nada. Pasemos al siguiente. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y de nuevo vemos una progresión. Vemos la guerra, vemos el hambre, y ahora vemos que las cosas han llegado a un punto donde 1/4 de la población mundial está vencida y agobiada, hasta el punto de convertirse en presa fácil de enfermedades, incluso de la depredación por animales salvajes. Y de nuevo la palabra mortandad se refiere a enfermedades. Así que tenemos enfermedad y muerte. ¿Comienza a resultarle familiar? Vemos el 5.º sello. Este está redactado un poco diferente. Cuando el Cordero abrió el 5.º sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Sin entrar en los detalles, ¿a qué se refiere? Persecución y martirio. Vamos a tomar un tiempo para hacer una lista de lo visto hasta ahora. Nos saltemos el primer sello, el segundo describe las guerras, el tercero el hambre, cuarto enfermedades y muerte, quinto persecución. Les comienza a parecer cómo los acontecimientos que Jesús anunció que marcarían el comienzo de dolores de parto en la tierra. De hecho, a excepción de los terremotos y señales del cielo, tenemos total coincidencia. Pero no hemos terminado. Pasemos al 6.º sello. Vemos los elementos faltantes que tenemos aquí. Mire, cuando abrió el 6.º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Sin entrar en detalles, ven cómo aparecen los elementos faltantes. Se mencionan los terremotos, ven los horrores y las señales del cielo de los que habla Lucas, ¿no? Es interesante cuando les agregamos a nuestra lista
logramos una coincidencia total entre los eventos descritos por Juan, el momento en que Jesús desató los sellos del libro, sumado a los textos del Mateo y Lucas, completamos la idea de los dolores de parto del planeta Tierra. Este pasaje también nos advierte sobre la aplicación incorrecta de este pasaje. Seré breve, pero desde hace más de 150 años hemos utilizado este pasaje o partes de él como las rocas y las montañas para describir hechos que creemos sucederán en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Hemos llegado a creernos que la segunda venida de Cristo es el mensaje de estos versículos, cuando en realidad no lo son. Y lo verán en 3 segundos cuando leamos la última línea, donde dice, porque el gran día de la segunda venida, ¿no dice eso? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Ven lo que sucede aquí? A medida que avanzamos a través de la historia de los sellos y las guerras se desatan y la iglesia sufre persecuciones. Llegamos a un punto donde con la apertura del 6º sello, Dios nos envía una advertencia a través del planeta Tierra. Pero esa advertencia no dice, aquí viene Cristo en una nube. Nos dice que Dios tiene una opinión sobre lo que está pasando y que el gran día de su ira, la gran tribulación que Cristo anunció, se está acercando para el planeta Tierra. Ustedes dirán que faltan algunas cosas que Jesús dijo. Resultan un poco confusas o ambiguas, y lo son en cierta forma, porque ¿acaso no hubo guerra siempre? ¿O persecuciones contra la iglesia desde hace 2000 años? ¿Y las señales que creíamos ver en el terremoto de Lisboa? ¿Cómo podemos interpretar eso como una serie de eventos? En realidad debemos recordar las palabras de Jesús. Jesús identificó esto como una serie de eventos que seríamos capaces de ver y percibir como un indicador de que el momento de su venida estaría cerca. ¿Qué tiene esta serie de eventos que los hace tan especiales? Notarán que nos está faltando el primer sello. ¿Es posible que haya algo acerca de este primer sello que coloca el resto de los sellos en contexto y nos ayude a mantener que estamos entrando en los eventos finales? Creo que así es. De hecho, si miramos el primer sello, lean conmigo, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Tenemos un caballo blanco, un jinete victorioso, un arco, una corona, todas imágenes simbólicas de pureza y de fuerza. Durante 150 años las hemos asociado con la única vez en que fueron vistas en la tierra, cuando la iglesia primitiva fue embestida del Espíritu Santo y un jinete victorioso llevaba el Evangelio de Cristo a nuevas áreas y conquistaba nuevas almas, ¿cierto? Solo piénsenlo un segundo, el evento que sucedió una vez volverá a acontecer. ¿Podrían estas imágenes describir la iglesia del tiempo del fin mientras se prepara para la venida de Cristo? Recuerden lo que hablamos al principio de Elena de White, ¿recuerdan sus palabras sobre el inicio del pequeño tiempo de angustia? Al comenzar el pequeño tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salíamos a proclamar el sábado. Hoy me gustaría dejarles este mensaje, que el primero de esta serie de eventos finales que va a pasar, el pasado del futuro, el acontecimiento que anunciará que Cristo viene y que será definitivo, que no habrá más demora, es una manifestación pentecostal del derramamiento del Espíritu Santo. El poder vibrante de la primera iglesia, la pureza y el coraje de llevar el Evangelio a nuevos territorios. Todo eso volverá a suceder. Y esta vez no será en un área determinada, por un tiempo limitado como sucedió con la iglesia primitiva, sino que será sobre una base mundial ilimitada, hasta que llegue el final. La mayor demostración del poder de Cristo para cambiar el corazón de la gente está por verse. Y el hecho de que dará inicio a todo esto, el hecho que nos catapultará hacia estos tiempos finales, donde seremos henchidos por el Espíritu Santo, estará completa y absolutamente en manos de Cristo. Luego del 6º sello y antes de entrar en el 7º, el apóstol Juan narra una historia. Muchas Biblias se refieren a esto como
interludio. Es una historia del sellamiento de los 144.000 siervos. Es la historia de 4 ángeles poderosos a quienes se les ha dado el poder de dañar la tierra, el mar, y se les pide que no dañen la tierra, el mar y los árboles hasta que los 144.000 siervos de Dios hayan sido sellados. Mi estudio me ha convencido de que esto no sucede en este momento, pero la razón que se narra en este momento es porque es una historia paralela. Es como leer un libro y al llegar a un punto donde dice: mientras tanto, en la granja, Lassie buscaba a los padres de Timothy. Lo vemos desde otra perspectiva, vemos que es algo que está sucediendo, y esta historia que sucede entre el sexto y el séptimo sello, la selección y el sellamiento de los 144.000, explica el contexto del pequeño tiempo de angustia. ¿Por qué Dios permite que haya guerras? ¿Por qué permite que exista la hambruna, las enfermedades, la persecución? La razón es que para el espíritu de los santos y los profetas no se vuelva perezoso. ¿No es acaso en momentos de tensión, de presión, cuando nos sentimos impulsados a orar, no es acaso el fuego el que nos hace desear por el agua de vida eterna? Cuando los problemas externos se combinan con una disposición interna, una verdadera disponibilidad interna del Espíritu Santo, se darán las condiciones ideales para lograr el crecimiento y la madurez espiritual. Es como un invernadero, solo que a nivel mundial, y en esas condiciones los pecadores que luchen se convertirán en santos vigorosos, y de ese grupo de santos vigorosos se elegirá a un grupo especial. La Biblia dice que serán 144.000 los siervos de Dios elegidos, para asegurarse de que su mensaje final sea llevado a cada uno de los billones de seres humanos. ¿Saben? Ya me han preguntado muchas veces si los 144.000 es una cifra literal. Y francamente debo ser generoso al respecto porque lo he analizado muchísimas veces. Dependiendo de mi perspectiva sobre los 144.000, me limitaría a decir esto. En el contexto de esta historia deberíamos aceptar el hecho de que el número sea literal. Hay 6.000 millones de personas sobre la faz de la tierra, cada uno de los cuales deberá ser confrontado con el mensaje de Dios antes de su venida. Cada uno de los cuales tendrá que tomar una decisión personal y definitiva, si está a favor o en contra de él. Y si dividimos 144.000 por las masas del mundo, habría un siervo de Dios empoderado por cada grupo de 40.000 habitantes. Entonces, si pensamos que estarían distribuidos uniformemente en todo el mundo, ¿entienden lo que digo? Significa que en el área metropolitana de Salem, donde viven 400.000 personas, podrían haber 10 de estos siervos empoderados por Dios, realizando milagros y llevando la palabra de Dios a su gente. Solo 10 personas transformarían a Salem completamente. En una isla como Corea, hogar de 500.000 de coreanos, habría miles. En China, con una sexta parte de la población del mundo, habría 24.000 de estos siervos para cumplir su tarea y reunir a las personas antes de que llegue el final, ¿no? Pero la historia de esta semana habla sobre las condiciones en las que Dios se basa para llevar a este conjunto de personas a la madurez. Pasemos al séptimo sello. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. ¿Hacia dónde llevaba nuestra atención? ¿Cómo se hizo silencio en el cielo? Es interesante porque si observan por todo lo que hemos atravesado en los primeros 6 sellos, ¿dónde se ha centrado nuestra atención? ¿Dónde ocurre la guerra, hambrunas, enfermedad, persecución, señales? Todos son sucesos que ocurren en la tierra, ¿no es cierto? La atención en relación con estos sellos, nos hemos enfocado en la tierra y lo que sucede en la tierra, pero en el séptimo sello nuestra atención se dirige inmediatamente al cielo. Cuando hablamos de las trompetas veremos exactamente el mismo patrón, y cuando estudiemos las plagas verán que en la séptima la atención está en una sentencia celestial. Vemos que estos 6 eventos involucran a los hombres, pero en el séptimo vemos que algo sucede en el cielo y que involucra a Cristo, donde Él actúa o hace alguna declaración a la cual vale la pena prestarle atención. Algunas personas dicen que el libro de Apocalipsis nunca menciona el sábado. Yo lo veo en todas partes y cuando vemos estos patrones simplemente salta a la vista. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay tanto silencio en el cielo? Saben, en el 5º capítulo de Apocalipsis todo era ruidoso, con alegres alabanzas, y ahora Juan mira el cielo y está calmo. ¿Qué evento está sucediendo en el cielo que tiene a todo el universo absorto durante media hora y en silencio? No tenemos que adivinar porque Juan describió lo que vio.
mientras observaba el cielo, ¿verdad? Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se les dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba en presencia de la gente. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ahora, el intento de entender esta escena, debemos recordar en quién se centra Apocalipsis. Su nombre es Jesús. ¿Quién es el gran sumo sacerdote? Es Jesús. En el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote quien ofrecía el servicio del incenciario en el santuario con el incienso diariamente. Nuestro sumo sacerdote es Jesús. Lo curioso es que Jesús aparece en todo el libro del Apocalipsis, cumpliendo diferentes roles y funciones. No siempre es representado en la forma que creemos, pero siempre debemos buscarlo a Él. Creo que este poderoso ángel no es otro que el mismo Jesús cumpliendo sus tareas como sumo sacerdote. Y todo el cielo está en silencio esperándolo. Los 7 ángeles exhiben las trompetas, pero no pueden tocarlas aún porque primero debe suceder algo. Finalizada la media hora, luego que el incenciario cae a tierra, levantaron sus trompetas y las tocaron. ¿Qué se dice acerca del oficio que el sumo sacerdote realizaba? ¿Qué podría ayudarnos a entender esta escena? Bueno, tenemos a Pablo, el gran apóstol de los gentiles, quien nos dice que los sistemas de sacrificio del Antiguo Testamento fueron ordenados por el mismo Jesús. Nos dice que Jesús fue el Dios del Éxodo, que Jesús estaba en una nube conduciendo y protegiéndolos. Jesús fue quien separó el Mar Rojo, Jesús descendiendo del monte Sinaí y escribió los mandamientos con sus dedos. Jesús fue el Dios del Éxodo y fue Jesús quien le enseñó a los esclavos recién liberados todos los ritos y ceremonias que debían observar en sus servicios. No es de extrañar que sean tan vehementes al hablar de Jesús, porque Él se los dio. Todos sabemos que existen muchos sacrificios para los diferentes hechos. De hecho, son muchos y parecieran ser por cada transgresión. Había algo que ayudaba a hacer expiación. Pero por encima de toda esta actividad existía otro nivel dentro del servicio del santuario, conocido como servicio diario, que era realizado por el mismo sumo sacerdote. Pueden leerlo en la primera parte del Éxodo 29, donde el sumo sacerdote 2 veces por día, en la mañana y en la noche, sacrificaría un cordero perfecto. Y esto no estaba relacionado con un pecado en particular, sino que era para la congregación en general. Era para proveer un manto de misericordia sobre un pueblo obstinado y a veces rebelde. Dios dijo que lo consideraría como un sacrificio regular y continuo. ¿No es acaso una muestra de la misericordia de Dios? También en la segunda parte del servicio, el sumo sacerdote debía entrar en el santuario y colocar el incienso ante el Señor. Lo encontrarán en Éxodo 30. Dios dijo que consideraría eso como un rito perpetuo o continuo, aunque lo hicieran solo 2 veces al día. Y en esta labor Aarón ocupó el lugar de Jesucristo. Desde que el pecado invadió nuestra tierra, Jesús ha sido nuestro intercesor ante Dios, ofreciendo su sangre en nuestro favor. Es Jesús quien ha permanecido allí para proteger al planeta Tierra. De hecho, es interesante porque hay una historia maravillosa en Números 16 que nos muestra cuán poderoso era el servicio del incenciario que realizaba el sumo sacerdote. Todos estamos familiarizados con la historia. Es la historia de cuando Coré, Datán y Abiram decidieron que era su turno de dirigir el campamento. No fue un simple intento de protesta, fue un intento de derrocamiento y consiguieron el apoyo de 250 líderes prominentes de la congregación para poner en marcha su plan. Se presentaron ante Moisés y le dijeron que debía hacerse a un lado, que ellos se encargarían. El problema era que Moisés y Aarón no se habían autoelegido para ser líderes, y lo que Coré, Datán y Abiram estaban haciendo era desafiar el liderazgo del propio Dios, y Dios suele manifestar su opinión. Recuerdan que la tierra se abrió y se los tragó a ellos y a sus familias para luego cerrarse, y los 250 líderes de la congregación murieron cuando salió fuego del santuario y los consumió. ¿Recuerdan esa historia? Ustedes podrían pensar que ese sería el final, que eso terminaría la discusión. ¿No les parece suficiente? Pero no lo fue para el resto, porque verían el campamento que estaba en profunda rebelión contra Dios. Querían un cambio de liderazgo.
y no tomaron bien el hecho de que Dios dejara de lado los planes de ellos. De hecho, la Biblia dice que la mañana siguiente se reunieron todos los hombres y fueron donde Moisés y Aarón y los acusaron de haber matado a los hijos de Dios. ¿Pueden imaginarlo esto? En ese momento Dios decidió actuar. Y esta era una parte de la historia que nos resulta incómoda, pero podemos aprender mucho de la gracia de Dios si leemos cuidadosamente entre líneas. La Biblia nos dice que inmediatamente una plaga azotó al pueblo y empezaron a morir como moscas. Sin dudarlo, Moisés se volvió hacia Aarón y le dijo que tomara un incensario y caminara por entre medio de la congregación y que hiciera una expiación por el pueblo, porque la ira de Dios había estallado y la plaga había comenzado. Aarón hizo lo que le pidió Moisés, tomó un incensario y luego llegó a la plaga hasta donde estaban los cautivos, y la Biblia nos dice que ese día Aarón se paró entre los vivos y los muertos, y la plaga que mató a 14.700 personas se detuvo cuando llegó al sumo sacerdote con el incensario. Esta historia nos deja varias lecciones. Solo mencionaré 3 de ellas brevemente. La primera: a pesar de que la Biblia se refiere a la gracia de Dios, el doble de veces que la ira de Dios, no podemos olvidar que Dios siente una ira deliberada y justificada. De hecho, su ira hacia el pecado es directamente proporcional al amor que siente por sus hijos. Nos ama tanto que le disgusta ver lo que el pecado le hace a la humanidad. Esa es la primera. La segunda, la misericordia de Dios, como vimos, fue el incensario el que detuvo la ira. No logró pasar más allá del sacerdote. Cuando éste decidió el pecado del pueblo. Y precisamente esta es la función de Jesús. Ha cumplido para la humanidad desde la aparición del pecado. Ni siquiera en el diluvio el hombre ha podido con toda la ira de Dios desplegada frente al pecado, porque el sumo sacerdote se ha mantenido de pie con el incensario frente a Dios. Tercera, debemos resaltarlo y me encanta este punto: la expiación está destinada para los culpables. Verán, aun cuando estaban en total rebelión contra Dios y Aarón corrió y se sacrificó por ellos, ellos no estaban pidiendo perdón, estaban en total rebelión. La expiación fue realizada por ellos. Eso es la expiación. Aunque luchan contra Dios, se les concedió protección. Eso es amor. Aunque seamos pecadores, la Biblia nos dice, aunque estemos en rebelión declarada contra Dios, Él nos regala una protección inmerecida. Contra la ira, no me extraña que el cielo se mantuviera a la expectativa. No me extraña que todos allí contuvieran la respiración. Durante 6.000 años Jesús ha protegido al planeta Tierra de su castigo. Durante 6.000 años Él ha intercedido por los culpables y los ha protegido de la ira de Dios hacia el pecado. Y ahora, como todos han podido observar, por última vez Jesús entra al santuario y cumple su servicio. Y luego, frente a un final que nadie en la tierra puede detener, Él arroja el incensario y da un paso al costado. De vuelta en la tierra, el escenario está listo. Los actores, los 144.000, están en sus lugares. Los asientos están llenos con los espectadores de todo el universo. Las luces se apagan, todo se aquieta, mientras el telón comienza a subir. Y tras bastidores, las 7 trompetas, colocadas en los labios de los 7 ángeles. El tiempo de la ira de Dios está a punto de comenzar. Padre, quisiera tomarme un momento para agradecerte por el cuidado que nos has dado al delinear los eventos que sucederán en el futuro. Tenemos tanto que aprender sobre la grandeza de tu carácter, sobre la misericordia y la gracia que nos has mostrado. Cuando estudiemos los eventos del gran tiempo de angustia, veremos el gran esfuerzo que has hecho para salvar a la mayor cantidad posible de almas. Te pido que la esperanza ilumine nuestras mentes y tu mensaje entre en nuestros hogares, y te agradecemos por este tiempo de estudio.